Buenas. Ok, hola, estamos aquí de nuevo. Mi nombre es José Jiménez o Esteban, como algunos me conocen, y pues también está acá conmigo Jessica, y vamos a tener nuestro segundo episodio de nuestras conversaciones con Jessica acá. Um, ok, so Jessica va a seguir haciendo preguntas y esta vez tal vez yo pueda hacer algunas preguntas. Ujú. Hola a todos. Jessica aquí. Como ya saben, soy de Estebanés, de la Ermita. Y vamos a hacer preguntas a Esteban para acerca del libro que escribió. Um, so, hmm, no sé si vos quieres empezar con tu pregunta Ok, ahora. sí. Voy a empezar yo con mis preguntas. Bueno, solo tengo una, pero tal vez para los próximos episodios tal vez tenga más preguntas para ella, pero hoy yo te quería preguntar, porque esto me intriga mucho, ¿cómo reaccionarías si fueras mamá y tu hijo o tu hija viene y en confianza te cuenta que es diferente, que es homosexual o que es lesbiana? ¿Cuál sería tu reacción o cuál sería la manera de enfrentar o poder manejar la situación? Bien. Um, pues, como te dije la vez pasada, parece que medio mencioné esto, de Ujú. que si yo tuviera un hijo que fuera parte del LGBT, de esa comunidad, am, en primer lugar, pues me gustaría que mi hijo no dejara que ese hecho lo distrajera en su vida cotidiana. No me gustaría que pasara estresado o con ansiedad o con depresión, pensando de que algo está malo con él, que pase solo pensando en eso, ¿verdad? Me gustaría más de que mi hijo pues, viviera una vida normal como todos los demás, que estudiara o que trabajara, lo que sea que él quiera hacer, y que salga adelante, pues que llegue a ser una persona independiente, una persona que esté bien, que hace bien a los demás, una persona que tenga buen corazón. Y en fin, eso es lo que importa, en mi opinión. Si un hijo viniera y me dijera eso, yo pues, le dijera que gracias por abrirse así, de esa forma, y decirme algo tan personal que en estos tiempos pues todavía se percibe como algo malo. Y yo sé, le dijera que entiendo que es algo difícil que está haciendo, especialmente si fue criado en una comunidad como la de nosotros. Am, y, en, y pues también, en segundo lugar, pues también entiendo las mamás de estos tiempos donde todavía no, en Guatemala más que todo, no hemos llegado a un momento a donde esto es aceptado socialmente, ¿verdad? So, entiendo que es algo difícil para un padre o una madre de la Ermita, por ejemplo, o del Llano, o donde nosotros somos. Entiendo que sería algo muy difícil porque pues obvio, allá no es aceptado y son discriminados. Am, Me diera un poco de tristeza que mi hijo sea gay o lesbiano, pero la tristeza viene de que yo sé que mi hijo o mi hija van a ser discriminados por otros, solamente por eso. Y pues quizá me gustaría tener nietos, ¿va? Y pues quizá no voy a tener si mi hijo o hija es gay o lesbiana. Pero en fin, lo que me importaría más a mí es la felicidad de mi hijo o de mi hija. Am, la única tristeza que saldría de mí es porque yo no quiero que alguien maltrate a mis hijos y porque quizá no voy a tener nietos o nietas, pero pues de vez en la familia siempre van a ver. So, pero no es de que yo me sienta triste porque no quiera que sean gay o lesbianos, sino que me sintiera triste porque no quiero que sufran. Um, pero, um, y si es pecado o no es pecado, pues ah, ese no tiene nada que ver conmigo, yo no tengo control, no tengo control de decirle, forzate a ser, straight, a ser heterosexual. No puedes forzar a alguien a ser así.
En mi opinión, yo la verdad no, ¿cómo te digo? No lo considero algo malo si son dos adultos que son conscientes de pecados, todos somos pecados, todos hacemos diferentes formas de pecados, porque es que este es tan serio, ¿verdad? A comparación Exacto. de los demás. Porque este pecado es tan serio, como dicen, Ujú. que lo tratan como algo más serio que otros pecados, y yo siento que eso no está bien, Exacto. porque al final todos somos humanos, nadie es perfecto. Exacto. Ok, so voy a empezar con mis preguntas. A ver, la pregunta que tenía es... So, aquí en Estados Unidos es como normal que las personas, las minorías, por ejemplo, gente de color, hispanos, negros, latinos, yo qué sé, o gente asiática que es aquí de América y tiene papás que no han recibido educación y son los primeros en ir al colegio, les dan como becas, ¿verdad? Porque saben que hay una desventaja en estos estudiantes, en estos jóvenes, y porque les ha tocado como vivir cosas que un joven que sea hijo de profesionales no les ha tocado vivir. Han recibido menos guianza en qué clases tomar, en cómo estudiar, en cómo enfocarse, en cómo no distraerse. No han vivido en una casa donde hay pleitos, donde hay violencia doméstica, donde los papás tienen ansiedad, donde los papás quizá no saben cómo enseñarle. Le dicen a las chavas, ¿va? Que mejor a las hijas les ponen a limpiar en vez de ponerlas a estudiar y a los hijos a estudiar. Am, pero en un hogar de profesionales, por ejemplo, tienen una hija hembra, no la ponen a limpiar, no que todos tienen que estudiar. Yo tengo compañeros de trabajo que ya son mayores y ellos me dicen que sus hijos no limpian, que sus hijos no hacen nada más que estudiar, ese es el deber de ellos. Y ellos les ayudan con la tarea, ellos les ayudan a entender ciertos temas de matemática, por ejemplo, les ayudan a entender clases que están tomando. La cosa es que hay una gran ventaja el ser un estudiante que tiene papás profesionales a comparación de ser un estudiante que no tiene papás profesionales, que es primera generación ir al colegio, y pues ahí caemos muchos de nosotros, los hispanos, la gente africana, que son los negros, o gente, por ejemplo, chinitos o japoneses, que quizás los papás de ellos simplemente tienen un restaurante chino, por ejemplo, y no se enfocan en enseñarles a estudiar o yo qué sé. So, el punto es de que el sistema de educación aquí en Estados Unidos es consciente de que hay una desventaja a ciertos estudiantes. So, yo pienso que ser gay o lesbiano o homosexual ahí en nuestra comunidad, en La Ermita, en Chiquimula, en Guatemala en general, es como una desventaja en la vida porque todo mundo te está como discriminando por ser gay o por ser lesbiana, todo el mundo te malmira, recibís medios comentarios, te hacen chiste, te llaman nombres. Y ponerle que vos venís y pasa una persona gay y los dice hueco, yo qué sé, va. Ellos actúan como si no les afecta, pero en realidad sí les afecta y sí supongo que muchas de esas personas tienen como depresión Ujú. o ansiedad porque son discriminados por medio mundo. So, ¿qué opinas vos de eso? No, la verdad que es un tema bastante interesante. Yo, por ejemplo, mis papás no fueron a la escuela. Mi papá, pues, no sabe escribir muy bien. Pues, por las situaciones que ellos vivieron, no fueron a la escuela. Yo fui el primero de mis hermanos de ir a la escuela y las desventajas de eso que mencionas, de todo eso, son muy difíciles, porque, por ejemplo, yo en mi casa no tenía nadie que me ayudara. En la escuela, pues nadie tuvo consideración por ese punto, que yo tenía esas desventajas y ahora que lo mencionas, pero yo creo que nunca yo había pensado en eso hasta ahorita que lo mencionas. Sí es algo bien interesante cómo los niños pueden tener desventajas, pero vamos al punto que es la homosexualidad. Ah, sí, definitivamente la homosexualidad es una gran desventaja por la situación de que hoy en día se da más porque empieza el bullying y algunos niños no quieren ir a la escuela y a veces no, si el niño no tiene la confianza con el papá de expresarle que se siente diferente o caso contrario va a tratar de buscar cualquier excusa para no ir a la escuela o tal vez va a buscar la manera de cómo fallar o perder para no, para
buscar llamar la atención o posiblemente no se puede enfocar, no se puede concentrar en algunas cosas por la misma situación. Y pues no sabemos también, a veces hay personas que ya han sido violadas o dañadas de alguna u otra manera, entonces esas cosas se ven en la escuela, en las escuelas también. Y en Guatemala en estas cosas no se les presta mucha atención, la gente prefiere callarlas y yo que, me recuerdo de casos que hubieron a veces de patojas pues que fueron violadas en el tiempo que yo viví allá en Guatemala y la gente siempre culpaba a las muchachas por vestirse provocativas, por ser ellas las que estaban incitando al hombre o cosas así. Y yo siempre me quedaba pensando en eso. Yo digo que mal estamos porque ah, no puede pasar a más si la señorita no está consintiéndolo o está de acuerdo en lo que está sucediendo. Pero el tema ahora con lo de la pregunta me lleva a recordar, yo di clases en Limones, ah, di clases en Limones, este, y me fue muy difícil porque en la municipalidad no me pagaban. Prácticamente yo estaba trabajando para la municipalidad en ese tiempo, era por un contrato, era por un año. Y pues yo entregaba facturas y yo tenía que pagar impuestos del sueldo que se me estaba supuestamente pagando, pero que no se me pagaba. Y terminé con una gran deuda de impuestos en la SAT por lo mismo, porque yo ni siquiera sabía cómo reportar los impuestos ni nada de eso, porque son cosas que en la escuela no te los enseñan. Bueno, con el tiempo solucioné el problema y en realidad aprendí, pues. Ya después yo ya llevaba mis propios impuestos, los podía hacer y toda la situación. Ah, Cuando yo iba a la escuela a Limones, para mí era un castigo porque a veces, ya sea en la mañana, yo tenía que, a veces tenía la suerte que el bus entraba a Limones, pero era raro que el bus pasara, atravesara Limones. Normalmente siempre me dejaban en la caseta y algunas veces cuando no tenía dinero me tocaba caminar. Ah, Cuando yo llegaba, siempre habían unos patojos que me estaban esperando en la calle de un lado, porque las casas son bien cerradas, que creo que ni banquetas hay, de un lado había un grupo y del otro lado había otro grupo haciendo nada, pues perdiendo el tiempo los patojos, y venían y cuando yo iba caminando, ya sea en la mañana o cuando salía a la escuela, yo siempre lo repensaba muchísimo, me daba tanta ansiedad porque me empezaban a gritar hueco, me empezaban a gritar un montón de cosas y yo cuando yo iba caminando sentía que mis pies se me cruzaban para un lado y que sentía que hasta me iba a caer porque yo sabía que me estaban viendo, pues entonces, y me estaban gritando cosas, hasta caminar era bien difícil y perderlos era bien difícil y yo lo único que hacía era agachar mi cabeza, seguir caminando y caminar recto, ¿verdad? Y no responder nada, porque igual decía me pueden pegar o algo, y aparte yo no quería perder mi trabajo, era maestro y quería dar un buen ejemplo. Entonces, las desventajas son grandes porque incluso se pueden tener discriminación por parte de los maestros también. Entonces, Ujú. y las oportunidades también se pueden negar en muchas maneras, en el trabajo también. En el libro de Secreto de Jonás también vemos cuando Jonás estaba en su entrenando para su trabajo y una mujer va a su trabajo para decirle que no lo contraten porque es homosexual y que les va a arruinar la imagen de su compañía, pues entonces ah, esas cosas se ven, pues. Entonces sí hay desventaja pues sobre todo pues la discriminación y eso afecta a muchas personas y pienso que gracias que yo pude como seguir adelante y seguir moviendo, porque como yo tenía mis ambiciones de lograr esto, lograr aquello, creo que eso fue lo que me ayudó, pero hay personas que no van a ser como yo, o que a veces no tienen no se están rodeando las personas correctas, que eso pueda llevar a cometer algo que no, que vaya a ser una tragedia, o que estas personas terminen cayendo en cosas que en verdad no son buenas, pues, pero sí pienso que hay una desventaja bastante grande. Sí, pues porque ponele que
en otro mundo paralelo a vos pudieras haber ido subiendo la subida de limones. Ah, ni modo que son de la bajada, ¿verdad? Pero subiendo el camino este de limones. En otro mundo vos pudieras haber ido pensando en qué vas a enseñar ahora, pudieras haber ido pensando en, oh, tengo estudiante que como que tiene problemas, ¿cómo lo puedo ayudar? O sea, Exacto, hasta le afecta a otros, ¿verdad? Porque le afectó a tus estudiantes. Puedes ir, hubieras quizá podido ir pensando cómo ayudarle a un muchacho, a un niño que le costaba dividir, por ejemplo, cómo poder explicarle. Pudieras ir a ver haciendo planes para tu futuro, para qué vas a hacer después de trabajar de maestro. Pero en vez ibas estresándote porque te estaban molestando. Eso, exacto, eso es lo mismo que hacen aquí en Estados Unidos. Ellos saben que una persona por ejemplo, que vive en un hogar donde hay violencia doméstica, puede ir un muchacho a la escuela, pero en vez de ir pensando en la clase que va a tomar, va pensando en que, su papá le pegó a su mamá, se pelearon, se estaban gritando, le gritaron, o sea, todas esas cosas que no, que distraen pues un hogar donde hay problemas, donde se pelean los papás, donde le gritan a los hijos, esas cosas es una desventaja. Y lo mismo con la homosexualidad en este caso. Es una desventaja porque te distraes de otras cosas, ¿verdad? Que son más productivas. exacto. Y la otra cosa que quería decir era que ah, también lo que dije acerca de de los papás que no recibieron una educación, no son papás profesionales y sus hijos empezaron a ir al colegio por primera vez. Nada más quiero decir que hay muchos papás así en Las Mitas, en El Llano, en Chiquimula, en Concepción, y no se deberían de sentir mal, no se deberían de sentir tristes porque no soy profesional, no había pensado que esto le está afectando a mis hijos. Al contrario, se deberían de sentir am, contentos porque ellos le están dando una mejor vida a sus hijos. Y lo digo más que todo por mi mamá. Mi mamá no tuvo la oportunidad de ir a estudiar, mi mamá fue criada con mano dura, mi mamá siempre ha salido adelante, siempre ha trabajado día y noche desde que era una niña, no tuvo una niñez básicamente, pero ella como pudo me decía, yo quiero que estudies, yo quiero que vayas a la escuela. Y ella no sabía cómo hacerlo, por ejemplo, ¿no? Quizá me lo decía, estudia, estudia, o sea, gritándome, ¿verdad? O estresándome, o mis hermanos también. Quizá ella no sabía cómo hacerlo, pero su intención era querer ayudar. Que no se preocupen, lo que yo quiero decir es que los papás de ahora que no son profesionales no se preocupen de que están haciendo un mal o un buen trabajo, porque lo que importa es de que sus hijos hagan mejor que ellos mismos, para que después los hijos de ellos hagan mejor que ellos mismos. Las cosas se van a ir mejorando por generación Exacto, y es importante que las personas que no tuvieron la oportunidad no se sientan culpables porque no les están dando eso a sus hijos, ¿verdad? Porque no son papás profesionales para darle una mejor oportunidad a sus hijos, porque pues todos hacemos lo que podemos. exacto. Nada más quería que ese comentario no causara ningún estrés a las No, mamás de sí, Ermita. lo dijiste bastante bien, la verdad que sí, la verdad que sí. Ya, porque sí, mi mamá a veces yo le he contado esto y yo siento que ella, como que he notado que ella quizás se siente triste porque quizá ella no me pudo dar una mejor ejemplo, o yo qué sé, o enseñarme cómo estudiar o ayudarme con mi tarea, Exacto. pero pues no es Sí, culpa pero de ella, cuando uno viene acá ajá. y uno mira de dónde uno viene y las cosas que uno puede lograr, uno dice, wow, este, yo nunca hubiera pensado tampoco llegar donde he llegado. Este, por ejemplo, eh, logré entrar a una buena universidad, y yo me miro y digo de que esas cosas no se sueñan, pues, porque yo no en realidad no las soñé, pues, y nunca me imaginé que entre los gringos, como nosotros le decimos, nosotros siempre nos hemos visto como un poco de menos con ellos, ¿verdad? Hasta nosotros mismos, y pues ah, yo he estado sí, he sido uno de los mejores estudiantes siempre en mi clase. ah, y, y son cosas que uno no las sueña y uno piensa que uno no es Ujú. capaz por el pasado que uno tiene,
y uno solo aspira, oh, voy a ir a Estados Unidos y voy a hacer dinero, me regreso y construyo una casa y no aspira a uno más, ¿verdad? Porque solo repetimos lo que alguien más está haciendo. Entonces, porque no nos consideramos capaz de hacerlos. Y pues, obviamente, pues los padres influyen mucho en lo que nosotros vamos a hacer, pero al final es decisión de nosotros cambiar ese futuro, pero si los ¿Cómo? padres que son padres ahora pueden ayudar y apoyar a sus hijos para darles para que, lo que pasa es que uno sale adelante, cuando alguien quiere salir adelante, sale adelante, porque sale. El único problema es que uno llega con ansiedad, con depresión, con un montón de problemas mentales que uno tiene que solucionar. Entonces, ¿por qué no ayudar a que los hijos ahora sean un poquito más sanos mentalmente y cuando logren el éxito también estén más preparados y sepan lidiar con la situación? Me voy a salir un poco del tema. Este, por ejemplo, cuando yo vine a Estados Unidos, mi concepto cambió diferentemente porque a mí me habían dicho que las personas buenas solo estaban en la iglesia. Entonces, y las personas que no servían a Dios eran personas malas, ¿verdad? Y merecen el infierno. Entonces, Eso pensaba vos. sí, eso es porque lo que pasa es que si no estás en la iglesia, entonces la gente te etiqueta como pecador, ¿verdad? Vos Y sí te tenías bien lavado el coco. Sí, me lo tenían bien grabado. Entonces, si no estás en la iglesia, sos hijo del diablo, y si estás en la iglesia, sos hijo de Dios, ¿va? Y con ese pensamiento yo crecí. Cuando yo vengo acá, yo me di cuenta de que la gente más mala que yo he conocido en mi vida, que yo he conocido, yo sé que de tu caso va a ser diferente posiblemente, pero las personas más malas que yo he conocido están dentro de una iglesia. Y las personas más Ujú, buenas que yo he conocido, yo las juzgué por su apariencia, yo las prácticamente los rechacé por como yo pensaba. Decía, esta persona es pecador, esta persona esto, aquello, lo otro, como viste y todo eso, por como yo. Y la verdad que me di yo mismo en la cara porque me di cuenta de que esas personas eran mejores personas que yo. Entonces, y yo me creía pues buena persona, pues porque eso me habían enseñado. Yo servía en la iglesia, entonces, ¿qué más? Yo estaba en el mejor bien. momento porque era el hijo de Dios, Dios me usaba y todas esas cosas. Y me topé con esta pared porque que me golpeó muy fuerte porque ah, yo en realidad no era buena persona. Ujú. Yo juzgaba, yo señalaba a la gente, y esas personas en realidad no lo hacen, sino que n- no les importa mucho a las personas quién eres, sino que siempre te van a abrir las puertas de tu casa. Si te llaman que son tus amigos, te van a abrir las puertas de tu casa y, y van a estar ahí siempre, o sea, no te juzgan, pues. Entonces, No, mi experiencia es un poco diferente. Yo, pues no me había lavado el coco así. Yo simplemente, sí, ir a la iglesia era bueno y toda la onda. ¿Va? Quizá tenía un poco de eso, pero no mucho. Y quizá porque viajaba también desde pequeña. Pero yo pienso que hay gente mala en las dos, fuera y dentro de la iglesia, y hay gente buena fuera y dentro de la iglesia. So, sí. el problema es que a vos pues te discriminaron, so vos tenés esa perspectiva que también es válida, no, no No, o y sea, la situación es que yo también vi cómo la gente hace daño a otra gente dentro de la iglesia. El problema, Jessica, es ser bien callado. Yo siempre he sido bien callado, que no, es que uno oye, uno ve cosas y la gente cree que uno no vio ni oyó porque como nunca dice nada, entonces yo oí muchas cosas y la gente es mala, la gente es mala. Entonces, no necesita uno tener pensamientos de que vas a matar a alguien para ser malo, sino que las acciones que la gente hace para poder dañar, son bastante malas, pues. Este, por ejemplo, yo me hay recuerdo. gente que no está negativo. Sí, exacto. Había una vez que El bueno, problema es que vos estabas en el mero hoyo donde estaba la gente más exacto, criticona. exacto, Entonces, por eso vos te quejabas, ajá. exacto. Entonces, sí, eso Yo estaba con mitad mitad, entonces yo como estaba con los pecados, no criticaba porque también ellos pecaban, supuestamente, ¿va? sí, el problema es que cuando yo me tuve que enfrentar a la vida real fuera de la iglesia, yo todo el mundo los juzgaba. Yo había gente que no,
Yo decía, no me puedo juntar con esta persona porque la gente va a hablar de mí, no me puedo juntar con esta otra porque también me van a meter en problemas. Y yo también estaba discriminando y haciendo de menos a las personas porque por la misma mentalidad que yo tenía de que yo me sentía puro y santo, ¿verdad? Entonces me di cuenta de que en realidad no lo era y que afuera había gente que era mucho mejor que yo y que en realidad mentalmente vivían más felices que de lo que yo vivía, porque yo no vivía feliz, yo era miserable. Entonces, y así hay mucha gente dentro de las iglesias y fuera de ella que no viven felices porque al final siempre están en la iglesia solo por miedo a irse al infierno. Y eso es Mm, bastante triste porque en realidad no están porque amen a Dios, porque la pregunta sería si el infierno no existiera, ¿será que estaría la iglesia llena los domingos? Entonces, mm, yo cuando antes le oraba a Dios, yo le dije a Dios que yo le oraba a Dios y le decía que yo no le quería servir a Él solo por tener miedo a irme para el infierno, ni tampoco porque yo le podía pedir algo y que me lo diera, yo no le quería servir a Dios. Por eso que yo quería, si un día yo quería servirle de nuevo completamente, iba a ser porque yo sentía un amor solamente por Él. Pero amar a alguien e incluso Dios, a quien nos vemos, es un proceso, porque es un enamoramiento, pero cuando decimos que amamos a alguien solo porque nos salva cada ratito, es como, no sé si sería amor, es como más que como es como, conveniencia e interés, ¿verdad? Porque al final, ajá, cuando un día nos dicen que no, entonces ya el amor se acabó, ¿verdad? ya, ujú. Pues una última cosa que quiero decir hacia esto es de que yo conocía mucha gente en la universidad que se enfocaba simplemente en ellos mismos, no criticaban, Ujú. simplemente se enfocaban en sus clases, en lo que tenían que aprender, en graduarse y, y no se distraían pensando en los demás. Exacto. Yo cuando empecé la universidad aquí, regresando a lo de la desventaja, que fue la pregunta, lo que la pregunta era de desventaja, fue ahí donde noté de que yo tenía una desventaja, porque yo me comparaba con otros estudiantes y yo miraba que ellos se les costaba mucho menos enfocarse, ellos se enfocaban, ellos hacían tareas, ellos estudiaban, no pasaban viendo el teléfono, y son costumbres, son malas costumbres que uno aprende, ¿va? Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, nada más quería agregar una cosa más acerca de la desventaja, que nada más quería decir que pues a mí se me vino la pregunta porque yo viví eso de la desventaja aquí, yo fui a la universidad aquí y yo noté que yo tenía desventaja en comparación con otros estudiantes, o sea, habían estudiantes que de ahí aprendían las cosas y era porque tenían mucha experiencia en estudiar, era porque ya lo habían visto anteriormente, era bien porque habían tomado clases que yo no había tomado. So, por eso fue que se me ocurrió esa pregunta, ¿verdad? Y yo una cosa que noté en estos estudiantes era que ellos no se enfocan en los demás, no critican como que estabas hablando ahí que hacen allá en la iglesia, se enfocan en ellos mismos, no son cristianos y son buenas personas. Am, Simplemente son gente neutral que solo quieren, se motivan como por ejemplo la motivación de ellos quizás es asegurarse de que sus papás no desperdicien su dinero, por ejemplo, porque están pagando las clases. Mi motivación era que mis hijos tuvieran una mejor vida que la mía. Y le hago así, ¿verdad? Porque iban a nacer. Anyway, ok, pues. Siguiente pregunta. Ah, ok, la otra pregunta es, cuando estaba leyendo el libro, me puse a pensar que en el libro se cuenta de que Matías empezó la relación con Jonás, cuando empezó la relación con Jonás, él quería apoyar a los homosexuales, él quería abrir una iglesia donde todos eran aceptados, nadie era discriminado, pero después, al final del libro, se volvió pastor de una iglesia y empezó como a criticar y a maldecir a los homosexuales. Am, y ya, ¿qué piensas de eso? ¿Por qué piensas eso? Ok, sí, el sueño de Matías era
porque primero Jonás no se aceptaba, ¿verdad? Entonces, Matías No se llega, trataba. sí, Jonás no se aceptaba, Jonás estaba en un punto bien crítico, creería yo, porque Jonás creo que hasta pensaba en la muerte por la situación de sentirse atacado y sentirse en la iglesia atacado todo el tiempo, y mayormente cuando él iba a la iglesia solo escuchaba prédicas en contra de la homosexualidad, ¿verdad? Entonces, y él no entendía porque en realidad Jonás no se sentía, él no sentía que él había decidido ser así, pues. En- Pero ¿crees que Matías se sentía así también? ¿Crees que él se es, sentía a así eso es lo o que no? quiero llegar. Entonces, cuando Jonás está en ese momento, Matías llega y envía el primer mensaje que hay en el libro, ¿verdad? Que no quiero, estoy tratando de dar nada de spoilers, y le dice que no se pregunte por qué es así, que Dios así lo hizo, ¿verdad? Entonces, imagínate recibiendo el mensaje del hijo del pastor, así pues te lo crees, pues. Entonces, Matías le explica a Jonás muchas cosas que Jonás no sabía. Entonces, Matías había estado aquí en Estados Unidos, entonces él como que tenía un poco más de entendimiento de esta situación, ¿verdad? De la libertad y un poco más de esto. Y como que hasta cierto punto Matías también odiaba a la iglesia por todo el rechazo que había recibido. Este, ah, entonces Matías siempre estaba como tratando de probar de que la homosexualidad no era un pecado. La situación es de que Matías le dice eso, que cuando juntos, que ese es el propósito de Dios, van a levantar una iglesia y van a ayudar a la gente homosexual en Guatemala. Hasta cierto, creo que en ese momento cuando él lo estaba diciendo era algo que él posiblemente soñaba con esa situación, pero cuando él llega a Guatemala la realidad fue otra. Él se enfrenta al rechazo de su propio papá, las críticas de la gente, el acoso que se le daba. Él encuentra muchos problemas en su familia y pues él está tratando de luchar por su familia a capa y espada, pero a la vez el rechazo, ¿verdad? Entonces, y la única persona que tiene es a Jonás. Matías cambia repentinamente porque Matías prácticamente acosaba a Jonás para que saliera con él. Lo stalkeaba, lo vigilaba, se le aparecía en todos los lugares, sabía dónde Jonás iba y todo eso. Jonás, causado por la lástima, cede y luego se enamora. Y luego Matías, cuando ve eso, cambia completamente. Yo creo que Matías no sabía, sí sabía que su papá era famoso, había una iglesia grande, pero yo creo que Matías no sabía de cuánto estábamos hablando. No sé si me explico. Yo creo que no sabía de que era algo bastante grande. Él no sabía de que se movía mucho dinero, y todas esas situaciones. Ah, Matías cambia de opinión posiblemente por la situación de que él entiende el rechazo que hay a la homosexualidad, entonces él sabe que para abrirse campo en eso, él siendo homosexual no lo va a lograr. Entonces, Matías siempre fue una persona que siempre está cambiando en el libro se explica bastante bien que siempre cambia de pensamiento, que cuando está aquí, está allá y es todo arrebatado, que anda de un lugar a otro. Entonces, eso es algo que no me sorprende. Eso es algo que no me sorprende porque de que pretenda después estar en la iglesia y se vaya por eso y no apoye a los homosexuales, por la misma situación de que bueno, diría yo que no me sorprendería que no se apoye a los homosexuales, pero sí me sorprendería que se ataque a la homosexualidad. Eso sí se me sorprendería, mayormente porque Matías también por eso estuvimos hablando de la pedofilia el video pasado, porque en el libro se describe que Jonás no podía creer con quién estaba, porque Matías estaba con un niño de 15 años. Entonces, ¿Cuántos años tenía Matías en ese tiempo? ah, aproximadamente 33 años, quizá, más o menos. Sí, Sí, es un poquito como que yo todavía no tengo 33, pero es como que yo anduviera con un patojito de 15 años de también. 15 años. Es un poco asqueroso
y eso se puede ver Ajá. de todos los Y puntos. cuando de 15 años lo miro como mi hermanito. Ya, así como un hijo o cosas así, pero la verdad que ay, no sé, es que hasta hablar de esto es bien difícil porque no sé, te provoca como dolor en el estómago, porque es como, es tan difícil de creer, porque es asqueroso, la verdad. Pero por eso más que todo, ver el cambio de Matías en contra de la homosexualidad, Matías sabía lo que él tenía en juego, porque hasta cierto punto Jonás en su, en su desesperación por que Matías regresara con él, Jonás trata de chantajearlo, decir, cuando vemos que lleva al niño a la iglesia, él le dice que le va a contar a la gente, cosas así, cosas que Jonás no pensaba hacerlo, pero que el libro lo escribe muy bien. Pero trata de acorralarlo a él a la orilla, como quien decir, estás en un problema, pero lo que Jonás esperaba que regresara a él, pero hasta cierto punto tratándole de hacer ver el problema en el que se está metiendo. Este, Matías, sabiendo eso, sabe que Jonás es una persona peligrosa para él. Entonces, porque sabe que, ok, esta persona estaba despechada, entonces esta persona es peligrosa y en cualquier momento puede decir o mostrar. Entonces, yo creo que a Matías le convenía probar que no era homosexual. Entonces, por eso creo yo que él decide ir por ese lado. Entonces, en lo que se escribe el libro, ¿verdad? Entonces, pero ya, ¿Vos tienen que pensás leer el que libro para entender un poquito más. ya, es que el libro tiene más detalles Ujú. y otra cosa que si hay personas que van a dar opiniones acerca de las entrevistas, por ejemplo, de lo que estamos hablando nosotros, y van a estar contra de nosotros, pues está bien, pero si leyeron el libro, porque yo siento que el libro te da a ver un mundo que quizás nunca lo habías considerado, ¿va? Exacto. Te enseña lo que puede sufrir alguien. Te enseña que vos pensás que esa persona por ser gay es una persona mala, pero te das cuenta en el libro de que no, que es simplemente este muchacho Jonás está sufriendo, la verdad, Ujú. y él no quiere ser así, pero, o sea, te da mucho a ver el libro. Sí, Y yo lo que pienso que también, bueno, el libro está, pues, entonces, y las cosas que yo digo, pues, como dice la gente, las cosas que Esteban dice, son wow, right, like, ¿verdad? Pero no son cosas que ustedes nunca las hayan dicho antes, no tú, ¿verdad? Nuestros, nuestros viewers. Entonces, ya las han dicho, no se hagan, no se hagan. No se hagan, no se hagan. Ya las han dicho, las han divulgado. Lo que pasa es que no tienen el mismo valor que yo tengo. Am, no, y pues tampoco, quizá no tienen el valor porque pues están ahí, son parte de la comunidad. Es más difícil decir algo cuando estás en medio sí, de la gente, a exacto, cuando te apartas, tenés exacto. la dicha Pues de hacer eso, yo ¿va? voy a ser la voz de ellos. No, bueno, la situación es de que ah, ya, yo veo a mucha gente que ha visto esto como, uy, esto es del diablo, es porque siempre tratan de hacer todo como demonio que viene del diablo, todo eso. Pues al final del día tenemos dos, tres, cuatro historias y ustedes siguen y la gente que puede creer a la que ellos quieran, ¿verdad? El objetivo de esto es mostrar una realidad que se está viviendo en Guatemala, que se da dentro de las iglesias y se da fuera de las iglesias también, que es la discriminación, pero también vemos la parte de las personas que discriminan, que vemos la hipocresía de parte de ellos. Entonces, Ujú, ese es el punto. Y mi preocupación es de que nadie más tenga que pasar por esto, que Jonás tuvo que pasar, que yo tuve que pasar, que alguien más tuvo que pasar. Esa es mi preocupación. Entonces, lo que la gente decida hacer con el material que tienen, con el libro que tienen, eso yo no lo puedo controlar. Entonces, porque yo puedo controlar lo que yo digo y a veces ni eso controlamos bien. Entonces, porque siempre decimos cosas que ujú. no debemos decir. Pero igual,
Yo considero de que cada padre, cada persona en realidad debería de sentirse identificado, de decir, bueno, tal vez no tengo un hijo homosexual que usted sepa hasta este momento, pero posiblemente su hijo va a tener hijos un día y alguno de sus nietos tal vez vaya a, que no es que lo esté deseando, pero, y que al contrario sería una bendición. Y usted no lo va a ver así, pero yo lo veo así. Entonces, no sabemos, o sea, no sabemos. Entonces eh, es mejor tratar de abordar de esto de una manera más madura, pero ya, si la gente, pues no, como tú dices, no está de acuerdo con nuestras conversaciones, pues es aceptable también, porque es que nosotros, yo como que no quiero tratar de convencer a nadie, sino que simplemente estoy poniendo una historia ahí afuera, arriesgándome para que ustedes aprendamos a ver desde otro punto de vista la realidad, porque cada uno tenemos una realidad que vivimos y ustedes dicen, como tú dices, yo no sabía que eso pasaba, que nos prohibían tantas cosas y que me tenían tan lavado el coco. Sí, pues si yo no lo expreso, no te dieras cuenta que este tipo de situaciones Sí. pasa. Y otra cosa es que yo puedo entenderlas y puedo explicarlas, entonces, y por eso la gente las ve tan amenazantes. Yo no estoy en contra de ninguna iglesia tampoco. Yo considero que si se sienten amenazados por lo que yo digo en el libro, pues deberían de examinarse, creo. Y si tienen algo que corregir, pues corríjanlo, pero el mundo no se va a acabar con eso. Y, Ujú. pues yo tampoco los estoy mandando para el infierno, pero o sea, si se les está diciendo que están discriminando a los homosexuales, ya no lo hagan. O Ujú. simplemente ignórenlo, pero decir que estamos haciendo algo y que le servimos al diablo y todas esas cosas, al final si ponemos en balanza muchas cosas, no sé. No, y otra cosa que hay que tener en mente también es que no todos discriminan a las personas homosexuales Exacto, en la ermita. exacto. Nosotros, vos has sido expuesto a las personas que sí te han discriminado. Ajá, Las personas que no te discriminaron, quizás ni las vistes ni las notaste porque estabas tan enfocado en que te estaban discriminando que no te fijaste que había gente que sí te aceptaba, por ejemplo, exacto. ¿va? Y eso es lo que nos pasa a veces. Eso se puede aplicar en todas las cosas de la vida, que con nosotros siempre nos enfocamos más en lo negativo, ¿verdad? Que no nos Sí, damos cuenta de lo positivo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, y lo negativo pues nos provoca mucha ansiedad y estamos enfocados en todo eso que no, porque por ejemplo, yo no sé, no sé, quizás posiblemente, voy a decir, pero no estoy muy seguro, quizás posiblemente el libro lo han visto como que yo estoy atacando a las iglesias o estoy atacando a personas, y en realidad no es así. Entonces, ustedes están enfocando en la parte negativa y nos podríamos enfocar en mm, lo positivo, o sin, de lo contrario, ignorarlo, pues. Pero si tanto afecta a veces, si tanto duele, yo creo que deberíamos de examinarnos por qué nos duele, ¿verdad? Porque si dicen esto es mentira, esto es cierto o no es cierto, entonces deberíamos de examinarnos y tratar de corregir eso, pues, y tal vez muchas de las personas ya han cambiado, ya no son las mismas personas que discriminaban antes, ahora ya no son, ya no piensan de la misma manera, porque eso puede pasar también. Ujú. sí, ajá. Quiero decir, no, y también ser negativo y enfocarte en lo negativo no significa que tenés ansiedad, pero ser negativo genera la ansiedad. Eso te lleva a sentir ansiedad. Y yo conozco muchos casos allá en la ermita de gente con ansiedad. También yo lo he tenido, vos también lo has tenido. Am, pero sí, requiere cambiar tu forma de pensar y a veces tampoco sabemos cómo cambiar la forma de pensar, pero es importante conseguir ayuda, por ejemplo, ir a terapia, Terapia simplemente es como una persona profesional que te habla como un amigo, le puedes contar lo que te está pasando, lo que pasa por tu mente y esa persona como que te guía a cómo pensar. En Guatemala y en las mitas, pues he escuchado también que piensan que terapia es para los locos, pero eso no es cierto. Terapia, psicología no es para los locos. Am, eh, ¿Cuál es el que es para la persona que tiene eso? Es otra clase de doctor. Psiquiatras.
Psiquiatra, psiquiatra y psicología son dos cosas muy diferentes. Psicología es simplemente como un consejero profesional, no cualquiera puede ser psicólogo, tenés que aprender, un psicólogo tiene que ser profesional porque es una profesión como peligrosa, porque si una persona tiene la ansiedad tan mala y no les ayudas correctamente, se pueden hasta suicidar. So, es algo muy serio. No puedes decir, oh, voy a ser tu consejero. No, es importante que sea una persona educada y que te ayude a aprender a pensar. So, Exacto. sería bueno que las personas cambiaran esa forma de pensar allá de nosotros, ¿verdad? Yo a veces me pongo a pensar que quizá mejor hubiera estudiado psicología y hubiera ido a dar La verdad. terapia de gratis, porque me gustaría ayudar, pero porque yo aprendí mucho de ir a terapia. Mi forma de pensar, yo soy una persona completamente diferente a lo que yo era hace 10 años. Am, y, y no estoy loca, digo yo. Bueno, yo creo que Pero la gente va a decir que estamos locos. cosas locas será, me van a mandar ahorita mensajes. Eso, sí, la gente tal vez cree que estamos locos, pero bueno, este, locos pero felices. Ya, No, bueno, ¿qué se puede ya. hacer? Bueno, pues siguiente pregunta. Ajá, So, en el libro se comenta de cómo Jonás se sentía sucio cuando tuvo su primer encuentro sexual con Matías. Era ajá. su primera vez. Y él se sentía como sucio, se sentía pecador, se sentía o sea, mal, ¿verdad? De hacia sí mismo, ¿verdad? Pero no se describe nada de cómo se sentía Matías. Vos como escritor, ¿cómo pensás que este personaje de Matías se sentía? Sí, en el libro pues no se describe explícitamente, se escribe implícitamente de que cómo se sentía Matías y tal vez es un poco más difícil de entenderlo, creo yo, porque como no se dice explícito, Matías el hecho de que Matías le explique a Jonás de que es normal, de que así se siente, que así se sintió él la primera. No me recuerdo muy bien si él menciona esas palabras, pero por ahí va la situación. Entonces, esa conversación de Matías explicándole que es normal, pero Jonás no lo entendía, sino que solo sentía un rechazo contra él y que le daba asco. Este, ah, Eso me dice a mí que Matías sí había pasado por eso, pero había sido solamente una etapa, de que se sentía con ese rechazo por el primer encuentro sexual que tuvo con la persona. El problema, sí, Matías tenía un poco más de entendimiento porque él fue quien le enseñó muchas cosas a Jonás que Jonás no sabía. Él tenía un poco más de entendimiento, él ya había tenido relaciones anteriores, era una persona más mayor, y Jonás prácticamente apenas estaba cruzando sus 18 años, pues. Jovencito. Sí, era un ¿Cuántos jovencito. años tenía? ¿Cuántos 18 años años. tenía una? Creo que tenía como 18. 18 años, ajá. 18, Ok. 19 años para ese tiempo. No me Este, acuerdo, ahí en el libro están las tampoco, fechas y todo. yo tampoco me recuerdo. Este, pero por ahí va el asunto. Y aparte por donde por el tipo de educación que Jonás había tenido, le era más difícil hablar de eso de la sexualidad, era un tema bien tabú, que no se habla de eso porque es pecado, y es otra cosa de las que serán pecado, ¿verdad? Entonces, pero eso yo considero que tampoco allá no se enseñaba nada de eso, de la educación sexual, y por eso las patrujitas salían embarazadas bien rápido, cosas así porque no sabían cómo cuidarse y todo eso, y todo era un escándalo, ¿verdad? Entonces, No, y también piensan que cuidarse es un pecado. perdón, Y también piensan que cuidarse es un pecado. que cuidarse también es un pecado. Sí, muchísimas cosas que si hablamos de eso, encontramos muchos paradigmas, cosas que están en la cultura, en la religión, que no son ciertas, pues, y que no tienen ninguna base, ningún fundamento, y pues cada quien pelea lo que cree, ¿verdad? Entonces, pero al final por ejemplo, alguien va a repetir lo que yo estoy diciendo ahorita y si lo cree firmemente, lo va a creer y lo va a defender. Entonces, pero lo que quiero decir es de que las personas siempre repiten cada una de las cosas que escuchan en la iglesia, pero nunca hacen ellos por donde mismos
investigar, Cuestionarlo, ¿no? ¿Cómo cuestionar, cuestionarlo? cuestionar. Siempre hay que cuestionar todo. Tenemos que cuestionar todo. Eso porque nos digan, Y cómo retarlo también. exacto, hay que cuestionarlo, hay que cuestionarlo. ¿Es esto cierto? ¿Es esto no cierto? ¿Esto se puede aplicar? ¿No se puede aplicar? So, ¿qué le dirías a las personas de que piensan de que dicen que ser homosexual es una abominación? Que la Biblia dice que es una abominación. Ok, sí. Este comentario se usa mucho para atacar a los homosexuales, porque, por ejemplo, si un homosexual dice, oh, no puede ser homosexual. ¿Por qué? Porque la Biblia dice. Y esa es la única pregunta, ¿verdad? ¿Y dónde dice? Oh, que el hombre no debe acostarse con otro hombre. Y esos textos, ¿verdad? Entonces, no me voy a... No, Pero como dijimos anteriormente, la Biblia dice un montón de cosas. Dice que hay que exacto. apedrear al hijo que se porta mal. A eso es lo que Imagínate. quería decir. No voy a defender ese texto porque se va a sentir como que me estoy defendiendo yo en el texto y que lo puedo explicar, pero digamos que el texto es cierto, que el texto está correctamente escrito. ¿Por qué se nos olvida de que lo que decías, que hay que apedrear cuando alguien roba? ¿Por qué se nos olvida que no hay que mentir? ¿Por qué se nos olvida de que si la Que mujer puedes tener esclavos, de que puedes, tenés que matar a personas porque hacen cierta cosa, no sé, robarle al vecino. No me acuerdo, robarle al yo no he leído. vecino, No me van a atacar, por podemos favor. te puedo vender como esclava, este, solo tengo que tener un precio razonable. Entonces, Hay ah, hombres que pueden tener un montón de esposas. ajá, sí, los hombres podrían tener un montón de esposas, las mujeres no deberían de predicar, ni siquiera entrar a las iglesias, y tendrían Es que cubrir. cierto, o que la mujer cuando tiene su periodo también está sucia o algo así. Exacto, la mujer debe apartarse y todo. Sí, Pero, o sea, pero si te das cuenta, todo es en contra de la mujer, todo es en contra. ajá. Todos en contra de ello. Oh, otra cosa, que no se puede comer cerdo, pero si a la gente le encanta comer cerdo, los Tan chicharrones. rico los chicharrones. Entonces, pues nos vamos a ir todos para el infierno porque está cabrón esto. Ajá. No, lo que pasa, pero ¿sabes qué dicen ellos? Es que eso a ellos no les aplica, porque eso fue antes. Eso fue antes. Ah, Entonces, a ellos no es les otra aplica. versión. Pero sí les aplica el diezmo. Sí les aplica el diezmo y el diezmo fue antes. Este, ¿Y qué otra cosa les aplica? La ofrenda. ¿Qué más les aplica? Que no aplica. Entonces, como que, estamos escogiendo. Ahí es donde están. Yo no sé cómo es que no se escuchan ellos mismos y se dan cuenta de que se contradicen. De que se Sí, contradicen. escogen a qué hacerle caso, ¿verdad? A la Y Biblia y a qué hay, no. hay una selección. ¿Y quién escogió eso? Un hombre machista. Hombres machistas que han predicado por lo largo y las mujeres, la mujer se debe para que el hombre tenga el control en la casa, en las iglesias se predica que el hombre se debe someter a la mujer. Entonces, ah, nadie se somete a la mujer porque la mujer siempre termina mandando en la casa, pero bueno, este, este, ah, todos estos. No, pero no es así. Yo estoy casada y yo no mando, ni él manda, no somos, Y somos es que un hay equipo. una igualdad, pero lo que pasa es que cuando Ajá. hablamos de eso siempre nos topamos con diferentes personalidades. Hay personalidades que son más mandonas, otras personalidades que no lo son, y lo único que se tiene que mantener es la paz en la casa, pero no vamos a hablar de eso. Lo que estamos hablando ahorita es que qué le diría a las personas que atacan a los homosexuales diciendo que la homosexualidad es abominación. Pues lo que yo les diría es que si yo me voy a ir para el infierno, ustedes van a ir conmigo también. Allá nos vemos. Allá nos vemos porque yo creo que el pecado que tengo nada más es la homosexualidad y ustedes tienen el de mentir, el de hablar del prójimo, el de engañar, algunos de robar, envidia, adulterio, fornicación, tantas cosas, comen cerdo. Entonces, ¿por qué a ustedes no les debe pasar nada? Porque hacen todas esas cosas. Entonces, ¿por qué Y a tenemos Jonás sí, ¿verdad? Ajá, ¿y por qué tenemos que elegir ciertas cosas solo para que le apliquen a las personas con las que, ¿sabes qué es lo que yo pienso? Que yo pienso que
moralmente creemos que es correcto en nuestro contexto y nos molesta, nos intriga, entonces no lo llamamos pecado. Y, oh, me da no sé qué, yo tuve un mal presentimiento, esa persona no, de parte de Dios me hace sentir que esa persona no es buena, simplemente les cayó mal Es, la persona. no, y eso de presentimiento también es una gran costumbre allá donde nosotros somos, que yo presiento, pero no somos brujos para predecir nada, no tenemos magia, no somos del mundo de Harry Potter. O sea, no deberíamos de hacer eso de decir yo presiento, porque no podemos predecir nada, no tenemos No, ese superpoder. no, Ajá. no, no se puede, pues es que tenemos que aprender a vivir en paz, creo yo. Pero, No, bueno, algún día tal vez lo no, logremos. no. Siguiente pregunta. La última pregunta es, ¿crees vos que Matías estaba interesado en Jonás porque Jonás era jovencito? Y así como él más adelante se interesó en el muchacho de 15 años, ah, y después, y anteriormente estaba bien interesado en Jonás, obsesionado con él, pero después ya como que se le quitó. Cuando ya Jonás se creció, ya era más como hombre, como que se le quitó el enamoramiento que tenía con este jovencito Jonás. Sí, bueno, va a haber un segundo libro, como lo dije en el otro video. No va a ser publicado todavía porque el libro apenas va a estar llegando a Guatemala en unos días. Va a llegar a Guatemala el libro. Entonces, así que lo tienen que comprar porque tienen que, si quieren saber más, lo van a tener que comprar. Ah, entonces, Y voy apoyar, a ¿verdad? tratar Apoyar a alguien. de decir esto sin dar spoilers. Por ejemplo, Matías, obviamente Jonás se da cuenta que Matías tiene un problema psicológico, o un trastorno o una depravación, no sé, de que creo que le gustan las personas más jóvenes, delgadas, sí, personas jóvenes, delgadas. Jonás crece, madura un poco más, eh, más responsable. Entonces, yo creo que Jonás no se había dado cuenta de que por eso, Jonás toda la vida se estuvo culpando que él había sido quien había arruinado la relación, pero al final no fue así, sino que él se da cuenta de que Jonás no es lo suficientemente joven ya para él, ya creció un poco más, entonces Matías ya no alimenta ese fetiche, pues, porque yo no sé si ese se podría llamar fetiche, pero porque no sé si se podría llamar fetiche, la verdad, pero olvidemos esa parte. Podría, Eh, algo parecido a un no fetiche, sé no si sé. la pedofilia sería un fetiche, porque más bien sería, bueno, sí, Oh, no, eso no es un fetiche. sí, ¿Te gusta alguien delgado, pero que sea de tu edad? Perfecto. Que te sí, gusten las personas exacto. más llenas, pero de tu edad, perfecto. El Ujú. problema aquí es que Bueno, pero la cuestión es de que Jonás se dejó de ser delgado. Sí, como que habían, esa es otra cosa que no lo voy a mencionar, no lo voy a responder porque sí se va a mencionar en el otro libro. Jonás empieza, en el otro libro, vemos a Jonás como Jonás empieza a tener flashbacks, porque cuando uno a veces bloquea recuerdos y cuando Jonás se encuentra con recuerdos de la misma manera, él tiene flashback recordándose que ya se sintió una vez así y empieza a entender por qué, porque él no entendía. Entonces Jonás se sintió, el libro va a explicar cómo Jonás se sintió, que se empezó a sentir feo, se empezó a sentir gordo, se empezó a sentir mal por ver que a una persona más joven se miraba en el espejo y no entendía, entonces y todas esas cosas, ¿verdad? Y también el querer Ok. saber del por qué y cómo esa relación se dio, porque ellos, a pesar de que ellos habían terminado, Jonás y Matías pasaban todo el tiempo juntos después como amigos. Ujú. Entonces, y él no entendía cómo fue que estas dos personas se conocieron, pues. Ajá. Yo considero que sí le gustaba, tenía una tendencia más con las personas más jóvenes. Ok. Jonás por lo menos no era menor de edad, ya tenía 18, Sí, pero las dos exacto. después. Exacto, Jonás como que veía, ok, eso es lo que él lo tenía confundido, porque decía, ok, tal vez le gustan jovencitos entre 18 o 20, ¿verdad? O 21 o algo así, pero 15.
estaba como que muy, es un número muy abajo, pues. Que todavía, ajá. Ajá, entonces, Jonás estaba bien confundido, pues porque no sabía en realidad con quién estaba todo el tiempo y él como que empezó a pensar y decir, oh, por eso es que estaba conmigo, por eso era la obsesión conmigo mientras yo era joven, ahora ya estoy arriba de los 20, él pensaba, ya no me, ya no tiene esa atracción por mí. Pero también Matías tenía el problema de que como que cuando quiere algo, lo quiere y, y es como un berrinche, lo quiero pero después ya no lo quiero. Entonces, Ujú, ujú. y lo, Ya lo tuve. y lo desecha, pues entonces, este, se ve en el libro también cuando Jonás hasta saca un préstamo para poderle comprar un carro porque Matías pasaba cambiando de carro cada tiempo porque hoy quería un carro, el otro día ya no lo quería porque algo le encontraba, ya no le gustaba y lo desechaba. Esos son patrones que te dicen cómo la personalidad de la persona es, ¿verdad? Y hay quienes Ya, son así, pero no, con las personas son diferentes, pero Matías era igual en todo, era bien predecible en eso. Ya, ya. Ok. ok, So, yo creo que ese es el final de mis preguntas. ok. Y nada más. Te quería enseñar algo. Nuro dice que él te apoya. Dice. Hola. La mía estaba por aquí y se fue. Dice que te apoya. Dice, se llama Nuro. En español se Saludos. dice, en español se llama fideo. Dice, estaba durmiendo. Ok, Ok, ay, sí, bueno, este fue nuestro segundo episodio y pues los esperamos para la próxima. Siempre estén pendientes, suscríbanse para que puedan saber más detalles. Ahorita hemos estado un poquito muy ocupados y el tiempo coincidir nos ha costado, pero vamos a seguir tratando de trabajar en esto. Y pues, independientemente si ustedes estén de acuerdo con nosotros o conmigo o no, pues no sé qué decirles, vos hablando. Lo que les digo es que los quiero mucho. No hay intenciones malas detrás de esto, considero. Y pues esperemos que podamos entender y comprender y pues dejar de discriminar, ¿verdad? Y entendernos y amarnos un poquito más. Y que tengan una feliz noche, un feliz día.